¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, profe. Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan todos? No me hablan ahí. Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Las notas van a estar mañana, ¿no? Todavía hay algunos que están completando. Hay bastantes que están completando en el día de hoy. O sea, terminaba mañana. Vi que están un poquito más bajos de notas. Mañana ya les voy a poner la corrección a todos. Ya las estuve mirando. Los que no completaron, complétenlo hoy. Esperen que se están uniendo algunos. Y hoy vamos a ver un poquito lo que son, de vuelta un poco, repasar un poco los responsables de la FIP, o sea, las facturas, a quién le tenemos que hacer determinadas facturas. Y vamos a ver un tema que hoy está en boga hace un poquito por el tema del monotributo, un tema importante para ustedes, régimen simplificado o monotributo. Les acabo de subir un PowerPoint y después se los voy a actualizar por algunas cosas que han cambiado, pero lo que quiero que entiendan hoy es cómo es bien el monotributo y cómo va, cómo es que tienen que categorizar, cómo tienen que ver a los contribuyentes, que eso es lo más importante de lo que es el monotributo. Vamos a empezar un poquito. Si no se conectan, somos 24, no hay bastantes, así que, bueno. Más o menos quedó claro lo de las facturas, ¿no? A ver, pues, hay varias cosas que se repiten en lo que es comprobantes a emitir. Los comprobantes A, voy a hacer un repasito rápido. Los comprobantes A era para responsable inscripto y responsable inscripto, ¿no? Entre responsable inscripto los dos. Repaso porque el tema está enganchado con eso. Por eso este repaso, no porque me guste repetirlo. Y teníamos tres facturas que se pueden usar en los responsables, entre responsables inscriptos y responsables inscriptos. La factura A con leyenda y la factura M, que es la factura que nos da AFIP hasta que empezamos a usar la factura A, ¿no? Después, cuando se habla de un responsable inscripto con un monotributista, consumidor final o exento, el responsable inscripto, acá el que emite la factura es el responsable inscripto. Tiene que emitir un comprobante tipo B. Y en el caso de que sea un monotributista el que hace la factura, tiene que emitir un tipo C. La particularidad que tiene la factura M, más allá de que cuando tienen que hacer distintos requisitos hasta que le den la factura A,
La factura M tiene una particularidad que es que hay que retenerle, o sea, retener es nosotros que vamos a hacer el pago, tenemos que retener el IVA y un 3% de ganancia. Esto está establecido así, salvo nosotros, acá, para el resto del país sí, pero para nosotros no, por ser exentos de impuestos nacionales. Pero en el resto del país hay que retener. ¿Qué es retener? Es cuando nosotros vamos a hacer el pago, le retenemos una determinada cantidad de plata, que eso lo tenemos que poner al otro mes en AREF, porque le retuvimos y eso tiene que ir al Estado. No es una plata que nos corresponde a nosotros, sino es una plata que corresponde al Estado que nosotros le retuvimos a la persona. Otra de las cosas que se tienen que acordar es que los valores que sean a partir de 1.000 pesos, como habíamos dicho, no tienen que salir por determinados en efectivo, ¿no? Tienen que salir por determinadas formas de pago. ¿Puedes explicar eso, por favor? Claro, los pagos que uno hace no tendrían que salir en efectivo por un tema de saber de dónde viene la plata. Y más que nada, cuando son montos muy grandes. No deja, a ver, hacer se puede hacer, pero si uno hace montos muy grandes, le va a preguntar de dónde salió la plata. Si uno quisiera comprar un auto, tiene que decir de dónde es, tiene que justificar el origen de los fondos. O sea, tiene que hacer una declaración jurada. ¿Quedó más o menos claro eso? Y lo que hace es, tenemos que hacer el querer comprar algo que sea muy costoso y digamos, no aplica ponerle cuando lo que es comprar una computadora, si la pagas en efectivo no. En realidad no podrías, si vos tendrías que hacerla por transferencia, por eso es para transferencia, para que puedan rastrear las operaciones. Es justamente por eso. Y más siendo de una, si fuéramos una empresa, más todavía. Bueno. Con todo esto, vamos al régimen simplificado o monotributo. ¿Qué es el régimen simplificado? La FIB establece un régimen integrado, y ustedes van a decir, y simplificado, ¿no? ¿Por qué simplificado? Porque simplifica, o debería simplificar a los contribuyentes, el tema de declarar y pagar los impuestos. Por eso es régimen simplificado. ¿No? Entonces, ¿qué impuestos, pregunta típica de parcial, qué impuestos son los que me simplifica? O sea, que no tenga que pagar. En la práctica vamos a ver que el régimen simplificado, pequeños contribuyentes o monotributo, como se llama comúnmente, se llama monotributo porque mono viene de uno. Dijera como hacen los filósofos, mono en los griegos quiere decir uno, entonces tributo, monotributo, un solo impuesto. De ahí viene la palabra monotributo. ¿Me escuchan bien? Bueno, entonces, todos los contribuyentes van a pagar un solo impuesto de un solo valor, que se
a ser distinto según el contribuyente que sea, pero el valor va a ser único y va a ser mensual. Si bien les decía, los otros impuestos también son mensuales, pero la mayoría de los impuestos que simplifica, tendríamos que hacer, si fuéramos en el régimen simplificado, una declaración mensual más una declaración anual por ser de vencimientos anuales. Para que les quede claro, tenemos dos regímenes nada más. Régimen general, la mayoría de los contribuyentes, y régimen simplificado o monotributo para los pequeños contribuyentes. Entonces, volviendo al tema de qué simplifica, si yo entraría en el impuesto del régimen general, debería, como la mayoría de las empresas, debería hacer declaración de ganancias, declaración de IVA y declaración de ingresos brutos. Y pagar aparte toda la carga previsional. ¿Puedo repetir otra vez, profe, un poquito más despacio? Sí. Si yo entraría en el régimen general, como la mayoría de los contribuyentes, por eso se llama régimen general, debería hacer declaración de ganancias, declaración de IVA, ingresos brutos y la parte previsional. En los primeros dos, IVA y ganancias, lo que lleva es anticipos mensuales que uno debería hacer. Por ejemplo, ganancias lleva 5 anticipos y a fin del año, para las personas físicas o para las empresas, a fin del año de cierre de ejercicio, tendrían que presentar una declaración jurada anual, aplicándose los anticipos que pagaron, ¿no? Como en todos los impuestos. Yo voy haciendo anticipos, tengo que hacer los 5 anticipos, si no me cobran multa, y a fin de año, si soy persona física o si soy empresa, a los 3 o 4 meses, después de cerrar el balance, porque tiene que estar aprobado, debería hacer la declaración jurada anual y pagar, si el anticipo es correcto, o hubo diferencia, pagar la diferencia o que me quede a favor, o no pagar nada. Lo mismo pasaría con el IVA. Entonces, ¿qué hizo? Como hay muchos pequeños contribuyentes que entran a una determinada cantidad de plata, la FIP dijo, bueno, vamos a sacar el régimen simplificado para simplificarle la vida a estas personas. Esa es la teoría de por qué salió el régimen simplificado, ¿no? No sé si les beneficia o no, no sé si les simplifica o no, pero bueno, por lo menos hay que pagar un solo impuesto. ¿Y qué simplifica? No se paga ni IVA ni ganancias. 2 impuestos no se pagan. Ni tampoco tienen que hacer una declaración ni pagar anticipos. ¿Y cómo se lo simplifica? Se lo simplifica poniendo un solo valor de ese impuesto que contiene un componente previsional, o sea, lo que uno va a pagar para jubilación, y un componente impositivo, que lo determina... Profe, Sí, ¿lo puede repetir lo que dijo recién? sí. ¿Qué es lo que hace o qué simplifica? Que pagamos un solo valor en el cual tiene 2 componentes. Un componente previsional y un componente impositivo. Por lo cual, no tenemos que hacer ningún anticipo ni declarar a fin de año una declaración jurada anual ni de ganancias ni de IVA. Entonces, va a haber 2 componentes, pero se va a pagar una sola vez. Casi siempre el vencimiento
es más o menos para el día 20, la fecha es para que todos tengan plata a esa época, más o menos para los días 20 vence siempre, entre el 20 y el 25 vence todos los meses, y es una vez que uno se encuadra, cuando digo se encuadra es cuando uno entra en una categoría, paga siempre lo mismo, por eso es monotributo, no cambia ese valor. Ese valor, después les voy a mostrar cómo, les voy a poner una foto de cómo es, les da una credencial en la cual ustedes con eso ya tienen para hacer el pago, y es más, ahora poniéndolo con una CBU en la AFIP, directamente se lo debitan automáticamente. O sea, ni siquiera se tienen que gastar en hacer algo, directamente se lo debitan en la cuenta y se olvidan del vencimiento, salvo que no tengan plata en la cuenta. La AFIP directamente se lo debita. A ver, sean empresas, cuando hablamos de empresas o hablamos de personas, ¿es mucho el valor mensual? Me pregunta Aymara, y ahora lo vamos a ver. Gina me pone, ¿el impositivo es el ingreso bruto? No. Es el IVA, a ver, es un componente que va a tomar el IVA y como si fuera IVA o ganancia, pero lo pone en un solo impuesto. Pero no es ni IVA ni ganancia. Es un componente impositivo. Porque si no tendríamos que ir al otro. Entonces, lo que hace es, bueno, como, ¿para qué hicieron esto? Le explico, ahora después vamos a ver los valores y todo. ¿Para qué hicieron esto? Porque dijeron, a ver, ¿cuántos monotributistas tendremos? Tendremos 50.000 monotributistas. A mí no me interesan, les digo pensamiento de la AFIP, ¿no? A mí no me interesa ir a fiscalizar. Cuando hablo de fiscalizar es al kiosquito de la esquina, al almacenero, al panadero, al verdulero, al carnicero. Si tengo que ir a fiscalizar a cada uno, no tengo gente para ponerle para fiscalizar. Imagínense que si uno tiene problemas en el régimen general, tendría que tener un inspector o alguien que vaya a fiscalizar. Entonces, ¿qué pasa? El tema es que no, la AFIP parece que no les importaba los monotributistas, resulta que ahora es una parte que a veces importa de la plata que recauda, y entonces sacaron este impuesto, monotributo, para pagar, que dijeron, bueno, simplificamos, no lo voy a ir a fiscalizar, y bueno, si lo hacemos simple, que paguen un solo impuesto, pagan las dos cargas, el que tiene otro trabajo, o sea que, a ver, pueden ser que tengan un trabajo independiente y un trabajo dependiente, entonces ya si tienen el trabajo independiente, el comprobante previsional, que es la jubilación, ya lo pagan en la otra, o sea, no se lo van a volver a descontar. O sea, si ustedes tienen un trabajo, por ejemplo, yo que trabajo dependiente y tengo mi estudio como independiente, no pago el componente previsional, porque ya me lo descuentan por el otro lado, si no estaría pagando dos veces. Entonces, fíjense que es mucho más simplificado. Pago una sola vez en todo el mes y me olvido. Y eso es lo que quiso la AFIP hacer con esto. Bueno, pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Acuérdense que una persona física que tiene una empresa puede ser una empresa unipersonal y también es una empresa. Sina me pregunta, ¿es anual el del impositivo? ¿A qué te referís con que es anual? No, es mensual. Son todos los meses, todos los días 20, entre comillas. Cuando hablamos de personas físicas o personas jurídicas, acuérdense que las personas físicas están separadas si son empresas unipersonales. Son distintas cosas para la FIP. Entonces, también puede, a ver,
También pueden ser cooperativas. A ver, no quiere decir que no puedan ser empresas. Van a ver ahora cuando veamos los montos, que a veces, por ejemplo, yo con mi estudio, depende de lo que facture, puedo ser monotributista y puedo ser una empresa unipersonal. Es separado de lo que es Damián Barragán dependiente. Son dos cosas, y como persona física, son dos cosas distintas. Entonces, quedó claro por qué es el monotributo, ¿no? Bueno, por las dudas. Entonces, ¿cuántos tipos de monotributos hay? Vamos a empezar un poquito más a fondo con el tema. Hay uno que es como... ¿Tres? ¿Cómo? ¿Tres? No. Hay tres. A ver, uno puede ser como trabajador independiente, como miembro de una cooperativa o como un trabajador promovido. En realidad hay cuatro, después le voy a explicar uno más. Porque, a ver, ¿Cómo dijo, profe? Trabajador independiente, trabajador promovido y... y como miembro de una cooperativa. A ver, cuando hablamos de trabajador independiente, es la opción más común. A ver, que uno empieza su trabajo individual y lo que hace es, bueno, se tiene que dar de alta, inscribirse y cuando uno vende un producto o un servicio, que tenga o no tenga empleados. Otra de las cosas que también se diferencia, yo puedo ser, por eso les decía que puedo ser una empresa unipersonal o no. Si tengo empleados ya no voy a ser una empresa unipersonal. Pero puedo entrar en el monotributo. Puedo estar trabajando en relación de dependencia, como les dije, y los aportes se me van a hacer por el lado de relación de dependencia, pero lo que gane como monotributista lo voy a tener que declarar aparte. Como miembro de una cooperativa, si soy miembro de una cooperativa y los ingresos que tengo no superan los 209.000 pesos. Y como trabajador independiente promovido, Perdón, profe, los sí, 209.000 pesos anuales. anuales, sí, anuales. A ver, para todos los cómputos que yo les acabo de decir, siempre lo voy a tomar anuales, salvo cuando empiezo. ¿Se entiende la diferencia? A ver, ¿por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es estimar. Qué raro, ¿no? Con los impuestos y con la FIP. Uno cuando empieza nunca sabe cuánto va a ganar. Pero bueno, ahora se lo voy a explicar. ¿Por qué es estimado? Cuando veamos un poco la tablita y veamos un poco cómo se determina. Y cuando uno es un trabajador promovido, el otro de los puntos es que uno tiene una actividad y cumplís con otra cierta actividad como trabajador independiente, que hay una lista, lo llaman promovido porque es algunas categorías y hay un listado oficial que tienen una cierta promoción industrial, digamos. Por eso lo llama como trabajador promovido. Esas son las tres clases de monotributo que hay. Y hay una más que no es muy conocida, pero que existe,
que se llama el monotributo social. Vieron que estamos en un país que tenemos que fijarnos en la gente que no puede o tiene bajos recursos. Entonces, ¿qué sacó el Ministerio de Trabajo? Sacó un monotributista que no es, digamos, si bien no es exactamente igual que el monotributo, pero es para las personas que tienen muy bajos recursos y que no venden determinada cantidad de plata, que es la mitad de la primera categoría del otro monotributo. Después vamos a ver los valores, pero para que entiendan. Si en el monotributo la categoría más baja sería 100.000 pesos, anuales, ¿no? En esta de categoría monotributo social sería de 50.000. Lo hicieron más que nada para, ya les digo, colaborar con la economía de la gente y que la gente pueda subsistir. La FIP lo tiene en un párrafo chiquitito abajo. Si ustedes tienen, cuando ustedes lean la ley de monotributo, lo tienen en 2 renglones abajo y lo pone como, digamos, como que no le da mucha importancia, pero existe. Entonces, esas son las 4 clases de monotributo. ¿Qué es lo que se va a pagar? Como les dije, se va a pagar un impuesto integrado, o sea, es un componente impositivo. Se va a pagar los aportes al sistema integrado de previsional argentino, o sea, al SIPA. Ahora te explico, Gina, lo de trabajador promovido. Y se va a pagar, aparte, ¿no? Aparte de todo esto, el ingreso bruto lo van a tener que pagar. Acuérdense que el ingreso bruto es algo que es provincial. Esto, el monotributo es algo nacional, por eso lo maneja la FIP, y están separados. Lo provincial es lo de ingreso bruto. Cada provincia tiene su ingreso bruto. Por ejemplo, acá es AREF, en Buenos Aires es ARBA, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una jurisdicción distinta y cada uno cobra lo suyo. El trabajador promovido, lo que decía es que es un trabajador independiente, esto lo estoy contestando a Gina, es un trabajador independiente que hay una lista de empresas promovidas o actividades promovidas que pone la FIP, por lo cual lo diferencia de las otras. Seguimos un poquito más. ¿Qué tiene de diferente? O sea, ¿cómo hago para estar adentro del monotributo? ¿Qué requisitos tengo que tener? No cualquiera puede estar dentro del monotributo. Entonces, uno de los requisitos que tengo es: los integrantes de una cooperativa de trabajo pueden estar dentro del monotributo. Las sucesiones indivisas, acuérdense que las sucesiones indivisas son una persona distinta para los impuestos de lo que es la persona normal. No me acuerdo si eso se los había explicado o no. ¿No? Bueno. En los impuestos, una de las categorías de persona que aparece es la sucesión indivisa. ¿Qué es la sucesión indivisa? Primero, es una persona distinta. Les doy un ejemplo. A ver, Juan Pérez es una persona física que aporta y es contribuyente. Sí, ahora se los termina de Aymara de explicar todos los requisitos. Son varios, por eso, son un montón.
Juan Pérez viene pagando y viene pagando los impuestos normalmente. Juan Pérez se muere. Pobre, ya lo maté a Juan Pérez. Se muere hoy, 12 de mayo. Desde el 12 de mayo en adelante, a ver, Juan Pérez no existe más como persona física. Pero si tenía una empresa, hasta que se declare los herederos que tiene Juan Pérez, alguien tiene que pagar los impuestos. Y como no, hasta que se declare el juicio que declare los herederos, puede tardar lo que puede tardar. Se declara como sucesión indivisa de Juan Pérez. Y la sucesión indivisa tiene que volver a sacar un quit que es distinto al quit de Juan Pérez y va a durar hasta que se declare la sentencia de herederos y diga, bueno, las cosas de Juan Pérez la tiene Pepito y Menganito, que son los hijos o los Y herederos. ese trámite, el trámite, digamos, ¿quién se encarga de hacerlo y de pagarlo, digamos, mientras está en sucesión? Lo tiene que hacer alguien, alguno de los herederos, o los que van a ser los herederos, o algún administrador, o alguien que le pague. Si no, acuérdense que cuando se declara la sentencia de herederos, es lo bueno y lo malo. O sea, como agarran cosas buenas, te agarran cosas malas. O sea, es el activo y el pasivo. Si no pagaron desde que se murió Juan Pérez, van a tener una deuda con la AFIP. Entonces, ¿qué hacen? Esta sucesión indivisa es la que debería pagar por Juan Pérez, hasta que Pepito y Menganito agarren la creencia que le daba Juan Pérez, o sea, lo que le deja Juan Pérez, si le deja positivo o le deja negativo, y siguen con los bienes o con la empresa. Pero son dos personas separadas. Una es Juan Pérez y otra es la sucesión de Juan Pérez. Volviendo a los requisitos. Entonces, los requisitos que tenemos es, puedo ser integrante de una cooperativa. Si tengo una sucesión indivisa, también puedo ser monotributista. Las sociedades de hecho y las sociedades comerciales irregulares hasta pone un punto y aparte, hasta 3 socios. ¿Qué quiere decir 3 socios? Me junto con mis 3 amigos y armamos una sociedad. Resulta que dejé un amigo afuera y se quiere unir. Si uno es mi cuarto amigo, no me puedo entrar en el régimen simplificado. La AFIP me saca de oficio y me manda al régimen general. ¿Al grupo completo o solamente al cuarto socio? No, a todos. A la empresa. Ah, no, yo lo dejo afuera. Bueno, es para eso. A ver, hasta 3 socios puedo ser monotributista. No puedo poner el cuarto. Primer requisito. Otro requisito. Ingresos brutos. Y con esto vamos viendo cómo me voy a categorizar también. No puedo tener, tengo un tope de plata para decir, bueno, si vos facturás hasta tanta plata anual, ¿no? Y volvemos a lo mismo, cuando hablamos del tope es hasta ese valor. Me paso un peso de ese valor y me saca de oficio la AFIP y me pasa directamente al régimen general. Es lo mismo que si meto un cuarto socio.
De hecho, un régimen general se deben pagar más otro tipo de impuestos y más incrementado el valor, ¿no? Claro, tienen que liquidar, ya les dije, IVA, ganancias, que es un trabajito liquidarlo y hacer anticipos todos los meses. Otro de los requisitos que tiene, no puedo superar distintos, acá vamos a empezar a ver otras cosas, magnitudes de electricidad. ¿Qué me van a decir? ¿Y cómo? Sí, bueno. Uno de los parámetros es, no puedo, también tengo un rango de si yo consumo determinada cantidad de kilowatts, tampoco me van a dejar estar. En cuanto me pase, me sacan. Aymara, sí, estoy leyendo, le estoy comentando un poco lo que ya le puse. Estoy leyendo un PowerPoint, más lo estoy explicando, mejor dicho, al PowerPoint que está puesto en el Classroom. Otro de los parámetros, alquileres. Me ha pasado, me han venido conocidos, amigos, a decirme, bueno, ¿me inscribís en el monotributo? Bueno, ¿cuánto pagas de alquiler? Y pago pago 50.000 pesos. También tenemos un rango y un tope, si nos pasamos, también quedamos afuera. Entonces, primero, los socios. No puedo tener más de socios, más de 3 socios. Segundo, no me puedo pasar de la plata anual. Tercero, no me puedo pasar de los kilowatts consumidos de luz. Cuarto, no me puedo pasar del alquiler. Fíjense que ya tienes unas cuantas vueltas. No me puedo pasar de un valor de venta tope, en el que les puse yo ahí, dice 2.500, ahora es un poco más, tampoco es mucho más, ahora es 25.000 pesos. O sea, me ha pasado caso de que la persona compraba bicicletas, las acondicionaba y las vendía. Y una bicicleta ahí sale más de 25.000 pesos. Entonces, también quedaba fuera del monotributo. Otro de los requisitos importantes, no puedo haber hecho importaciones. Queda claro, no importaciones. No puedo haber comprado afuera algo del exterior. En los últimos 12 meses. Y otra de las cosas importantes es, no puedo tener más de 3 actividades simultáneas. ¿Qué es actividades? Por ejemplo, venta y locación, venta de cosas muebles, otra, peluquería, otra, panadería, o venta de artículos de tal. No puedo tener más de 3, tampoco me dejan estar. Me sacan afuera. Me mandan al régimen general. Y tampoco puedo tener más de 3 unidades de explotación. ¿Qué son unidades de explotación? Negocios
locales. Porque la AFIP considera que nos va bien. Entonces, si nos va muy bien, nos saca. Si tenemos más de 3 locales, listo. Saliste afuera. Anda al ¿Y régimen. qué tipo de beneficios, digamos, tenés siendo entonces monotributista? El único beneficio que tiene el monotributista es pagar un solo impuesto. Por eso se llama régimen simplificado. A ver, usted, Porque de hecho, hasta de hecho, poder pagarlo todos los meses, hace unos años atrás, eso lo tenía que hacer un contador. Hoy en día, que uno maneja más, digamos, la virtualidad, lo puede hacer uno mismo, pero antes tenía que pagar a un contador que te pague ese impuesto. sí, a ver, hoy por hoy no, pero sí por ahí precisás para ingreso bruto, porque ingreso bruto sí lo tenés que, lo tiene que declarar alguien que sabe. Pero el monotributo es como que ya, es lo que le digo, el monotributo es como que ya pasó a ser algo que una vez que uno lo da de alta, y hoy con el débito automático, una vez que se dio de alta, si encuadraste bien todos los parámetros estos que estamos viendo, no habría problema. Hoy en día más o menos debe estar cerca de los 4.000 pesos, ¿no? Mensuales pagar el monotributo. Ahora, ahora vamos a ver, hay distintas categorías, por ahí un montón de categorías eh, que tiene que tiene monotributo. Ahora, en unos minutitos ya lo vamos a ver. Pero bueno, no podemos tener más de 3 locales y no podemos tener más de 3 actividades. Cuando hablamos de actividades, hablamos de la actividad principal. ¿Qué se entiende por actividad principal? Pregunta típica de parciales esa. ¿Qué se entiende por actividad principal? La actividad principal es aquella por la que el contribuyente tiene mayores ingresos. ¿A qué se consideran ingresos? Por lo que obtenga ingresos brutos por el producido de las ventas realizadas por cuenta propia o ajena. Entonces, si tengo 3 actividades, cualquiera, ¿cuál va a ser la actividad principal? La que tenga más plata. Hablándolo en términos criollo, la que más plata facture. Ingreso bruto es factura. Domicilio. Todos estos son requisitos que tenemos que cumplir para encuadrar dentro del monotributo. ¿Qué domicilio vamos a poner? Tenemos distintos domicilios. Domicilio legal, real y el fiscal. A veces el real y el legal pueden ser el mismo. Y a veces los 3 pueden ser iguales. Siempre se trata de poner en el domicilio donde está el establecimiento en el cual, o el local donde vamos a hacer o vamos a vender, ¿no? Hoy también es algo que se simplificó mucho. La AFIP lo que nos pide es un domicilio electrónico para notificarnos instantáneamente. Entonces, eso también cambió mucho. Lo que dice la AFIP sobre el domicilio es que si uno cambiara de domicilio comercial, tendría que a los 10 días notificarlo. Bueno, ¿cómo se va a sacar
impuesto, el coeficiente para pagar. Le voy a presentar una tablita. No sé si lo van a llegar a ver ahí. Espérenme en 2 segunditos, que lo que estoy tratando de ponerle a ver la pantalla. Comparte. ¿Llegan a ver ahí? A mí no me aparece nada, profe. ¿No? Compartir, a ver. ¿Alguien entró? Sí, ¿Llegan a ver? profe, yo me cambié porque se me está acabando la batería. ¿Llegan a ver esa pantalla o no? Sí, sí. No, o sea, se ve muy chico. Creo que ¿Ahí? podés agrandar la pantalla, digamos, de manera, no sé cómo decirlo. Creo que lo puede agrandar cada uno, digamos, desde su pantalla. Sí, sí, la agrandé por eso, pero quería... ¿Ahí la llegan a ver o no? Sí, Bueno, ven que tienen de la categoría A a la categoría K. Y estos son los valores de ingresos brutos. Los valores de ingreso, la primera categoría empieza en 208.000 pesos y termina la categoría K en 2.609.000. O sea, fíjense en el rango grande que tengo desde la primera categoría, que es 208.000 pesos, hasta 2.600.000. Además tengo, si miran la columna que dice superficie afectada, es cuánto mide de superficie el local donde alquilo. Fíjense que es hasta 200 metros cuadrados. Y en la columna que le sigue, que dice energía consumida, tiene los kilowatts. La de al lado tiene los valores de los alquileres. Y lo de al lado es el precio unitario de venta. Por ejemplo, si tuvieran un alquiler de 78.000 pesos, no, a ver, de 80.000 pesos no podrían estar en la categoría A o B. Directamente los manda a la categoría C. Y así sucesivamente. Pero fíjense en que no podría vender cosas más de 29.120 pesos. Y para que vean cuánto tengo que pagar, un ejemplo es, en la categoría A, el valor es 1.956 pesos. Y en la categoría K, el valor mensual es de 14.718 pesos. ¿Entienden más o menos cómo es? Yo me tengo que buscar una categoría en la cual encuadre y no me puedan pasar de categoría, y el valor que voy a pagar es o 1.900 si estoy en la A, o 14.000 o lo que sea en la categoría que entre. El valor que voy a pagar es solamente ese, todos los meses. Y con eso me olvido, salvo ingreso bruto, ¿no? Porque la gente veo algunas risas, pero es así. ¿Qué pasa? Mucha de la gente se olvida y lo primero que hace es
acuérdense que son dos cosas distintas. Uno, el monotributo va por AFIP y el ingreso bruto va por AREF. ¿Qué pasa? Tengo muchos clientes que me ha pasado que, bueno, me di de baja con un contador, me di de baja y me di de baja en AFIP. Sí, en AFIP se dieron de baja, todo muy lindo. Ahora, cerraron el negocio y nunca dieron de baja en AREF. Y es una cuenta que sigue corriendo, ¿no? Claro, si uno no lo da de baja, el negocio sigue funcionando, por más que uno no venda. Y los impuestos siguen acumulando. Pasa lo mismo con AFIP. Pero casi siempre en AFIP se acuerdan. Lo que no se acuerdan es en AREF. Y a veces aparecen con unas deudas. Yo no sabía, y claro, me intimaron. Hay algunos clientes que nos han llegado a embargar, porque claro, yo no sabía, no lo di de baja y seguí, y tienen una deuda importante. Bueno, lo que viene de subirles, vieron que tienen varias categorías. Después vamos a ver más en claro cómo me categorizo. Faltan 4 minutos más o menos para terminar la clase. ¿Cómo es el tema este? Para cerrarlo y para que lo vean un poco como es. ¿Vieron las categorías que les mostré? Después se las pongo en una filmina. El tema es, tengo que agarrar cada uno de eso y ver en los primeros 4 meses, porque él le decía que es anual, en la mayoría es anual, pero si empiezo, no sé cuánto voy a, salvo el alquiler. Sí, la alarma es mi perra que me dice que ya terminamos. Siempre presienten cuando está al final de la clase. Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo, si empiezo, no tengo un año para saber cuánto voy a gastar o voy a cobrar. No tengo que estimarlo. Entonces, ¿qué me dice? Que tengo que hacer una estimación de los primeros 4. Salvo que sea el alquiler. El alquiler ya sé. Si yo tengo el alquiler, ya sé cuánto voy a pagar el alquiler. No voy a saber el resto, no voy a saber, o la superficie, que son cosas fijas. Eso sí lo puedo determinar. Pero si no tengo eso, o si tengo, lo que puedo hacer es estimar, la mayoría de lo que se hace siempre es estimar 4 meses. Hago una estimación de cuánto estimo que voy a cobrar o que voy a facturar en 4 meses. Por ejemplo, no sé, estimo que voy a facturar, la mayoría nunca estimo para arriba, siempre estimo que voy a facturar lo mínimo, 200.000 pesos. Bueno, entremos a la categoría A. Total, si a los 2 meses ya facturé 200.000, sí o sí me van a cambiar. Al tercer mes, si ya me pasé, facturé más de 209.000 pesos, lo pueden pasar de oficio, o si no lo pasan, le van a venir una multa y lo van a recategorizar directamente. Pues son así a veces. A veces lo pasan directamente, o si uno no dice nada y ya es el tonto, le viene una multa de decir, che, muchachos, ya se pasaron de categoría, tienen que pagar la diferencia más lo que no pagaron, ¿no? Por eso es que siempre se toman el primer ejercicio los 4 primeros meses. Después de los 4 primeros meses, ya sé un valor, más o menos cuánto facturé. Entonces estimo hasta el año. Una vez que cumplí el año, sí tengo valores. Pero por eso les decía que era estimado. Siempre es estimado hasta el primer año. Una vez que cumplí el primer año, ya listo. Bueno, terminamos por hoy y la clase que viene, mañana, ya vemos un poco más y vemos la resolución del parcial y seguimos viendo un poco esto del monotributo. ¿Le parece? Buenas noches a todos.